julio del 2025. Somos de la materia de diseño vial del grupo 2 y para los proyectos se hicieron el 2.1 y el 2.2. Aquí Marcelo Chávez y mi compañera Soledad Parra. Ya, para sacar nosotros los cálculos de la subrasante clase 3, nosotros previamente procedemos a sacar la masa de la cápsula, que es lo primero que se debe hacer. Segundo, sacamos la cápsula más el suelo húmedo, que nos da 718,04 y 641,38. Eso dejamos en el horno hasta el siguiente día por 24 horas y procede a salir cápsula más suelo seco, que son 683,18 y 614,07. Ya, nosotros para sacar la masa del agua hacemos una pequeña resta, que sería entre la cápsula más el suelo húmedo, que serían 718,04, menos la cápsula más el suelo seco, que son 683,18, dándonos un resultado de 34,86. Igualmente procedemos a hacer para la cápsula de al lado, que son 641 menos 0,38 menos 614 con 0,7, dándonos un resultado de 27,31. Ahora bien, para nosotros sacar la masa del suelo seco, igual procedemos a hacer una pequeña resta, que sería de la cápsula más el suelo seco menos la masa de la cápsula, dándonos como resultados y con los datos que serían 683,18 menos 116,07. Nos da un resultado de 567,11. Igual para la cápsula de al lado, ¿no? Que sería 614,07 menos 125,98, dándonos un resultado de 488,09. Ahora bien, para el contenido de humedad vamos a hacer una pequeña división entre la masa del agua y la masa del suelo seco, ya que sería 34,86 menos 567,11, que resultado nos da 6,147. Y para hacer el promedio del contenido del agua, solo hacemos el promedio entre la cápsula número 1 y la cápsula número 2 y ya nos daría el porcentaje de 5,8711. Ya. Ahora, para nosotros ya sacar toda la tabla, lo primero que tenemos que hacer es que ver cuántos puntos vamos a tener que hacer. En este caso, nosotros vamos a hacer 4 puntos por cada molde, Ujú. ¿ya? Entonces, dependiendo de la capa, vamos a ir viendo cuánta agua va a necesitar. Por eso, entre la capa número 1 es donde no necesita nada de agua y en la última capa ya necesita un poco más de agua. Por ejemplo, sí, en la cuarta capa, ya se agrega 420 ml de agua. Voy a hacerlo un poco más grande porque no veo. Ya, sí, 420 ml de agua agregada y en porcentaje sería el 6%. Por eso ya, como va en el orden de 1, 2, 3 y 4, que son el número de capas, vamos agregando en porcentaje 0, 2 y 4 y 6 porcentaje de agua. Ya, para nuestra masa del suelo húmedo, eso ya previamente creo que ya lo teníamos. Y ahora sí procedemos a sacar la masa del suelo húmedo, que igual sería una resta entre A y B. Por ejemplo, para el punto número 1 tenemos que restar el 10,494 menos el 6,392, dándonos un resultado de
4112 y eso procedemos a hacer para los 4 puntos. Ya. Entonces, el volumen del molde, eso es el volumen del molde, eso ya nos dan previamente en el laboratorio porque ya se saca también lo del volumen del molde. Y la densidad húmeda se hace la división entre la masa del suelo húmedo sobre el volumen del molde, dándonos así que sería densidad húmeda es igual a masa del suelo húmedo, que es 4112 sobre 2112, dándonos un resultado de 1,95 y lo mismo procedemos a hacer para los 4 puntos. Ya. Ahora, para el contenido de humedad, para el contenido del agua, por favor, puedes bajarlo un poco más. Ya. Para el contenido del agua, igual. Eh, pesamos y nosotros, a ver, pesamos 2 cápsulas por cada punto. 2 cápsulas por cada punto. Se saca el peso del suelo húmedo, de la cápsula más del suelo húmedo. Entonces, por cada punto tenemos 2 cápsulas, entonces tendríamos 2, 4, 6, 8, 8 cápsulas. Ya, entonces ahí procedemos a sacar igual el peso del suelo seco y también la masa de la cápsula sin agregado. Ya, sacamos ahora, ya teniendo esos datos obtenidos, procedemos a sacar la masa del agua, que igual es una pequeña resta de lo que ya habíamos hecho, que es la cápsula del suelo húmedo menos la cápsula del suelo seco. Poniéndole valores sería 61,01 menos 59,39. Ya. Ahora para la masa del suelo seco sería igual poniéndole valores, sería la cápsula del suelo seco menos la masa de la cápsula, que sería 59,39 menos 25,65. Y para el contenido de agua, igual hacemos la división entre la masa del agua sobre la masa del suelo seco, que sería 1,62 sobre 33,74, dándonos como resultado 4,801. Lo que se hace ahí se hace para los 7 puntos restantes. Y para la densidad seca, hacemos que es lo que la densidad húmeda sobre 100 más el promedio del contenido del agua, y eso también le dividimos sobre 100 y nos daría el 1,86. Poniéndole valores sería 1,95 sobre 100 más L, que es 4,78 y sobre 100, y ahí sí nos da 1,86. Ya, bájale por favor. Ya, ahora en nuestra gráfica. Ya, para nuestra gráfica nosotros tenemos que tenerlos, o sea, como ya tenemos 4 puntos, graficamos los 4 puntos. ¿Cómo los graficamos? Con la densidad seca del suelo y con el contenido de humedad del suelo. Entonces, como va de orden del 1 al 4, nos quiere decir en esta gráfica básicamente que el punto número 3 es donde el contenido de humedad del suelo ha llegado a su máximo y la densidad seca del suelo igual. Y el punto número 4 es donde ya baja. Entonces el punto mayor es el punto número 3. Ya. Ese fue explicado de la subbase clase 3. Ahora para explicarles un poco más en el siguiente procedimiento del CBR, eh, voy a explicarles un poco más a menudo cada paso a paso. Entonces, por ejemplo, de esto se va a tomar 3 muestras, ¿ya?
Tres muestras, obviamente esto siempre vamos a poner en la balanza, siempre se va a calcular en gramos, ¿ya? Siempre se va a calcular en gramos, entonces calculamos que es aproximadamente 21 gramos en este caso. Para el contenido de humedad es del suelo natural en porcentaje 5,87, o sea, ya traído, y que fue traído como muestra. Para esto del CBR hacemos cogemos de tres moldes, o sea, tres cilindros, en pocas palabras. Ya. Entonces, en cada molde, el primero incluso tiene su propio diseñado, que el uno es para 56 golpes, incluso por su volumen y por sus pesas. El uno es para 56 golpes, para 25 golpes y para 10 golpes. Y cada cilindro tiene por su propio peso. Para la masa compactada, es una vez ya hecho lo que separamos de nuestra muestra. Entonces, en este caso, asimismo, el peso en gramos fue de 11.354 el primero, 11.158 del segundo y 11.046 del tercero. Entonces, para esto, sacamos nuestra masa del molde. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Restándole menos nuestro volumen, lógicamente. Entonces, nuestro volumen ya lógicamente nos dan en cada cilindro en el laboratorio. El primero eran, los tres pesaban de 2000, 2124, 2120, 2126. Para sacar masa del molde simplemente se hace una pequeña resta, porque ambos están calculados en gramos. O sea, el volumen fue en centímetro, pero para restarle solo se resta el volumen. Ya, para haber sacado nuestra densidad húmeda, nosotros lo que hacemos es coger nuestra masa compactada, o sea, en este caso el primer molde sería 11.354 menos nuestra masa del molde, que es lo que está explicando para sacar rápido. Entonces la masa del molde son 7.158 y eso dividimos el, para el volumen, que son los 2.124. Entonces hace esa resta y esa división y sale 1.975. Lo mismo para el segundo, que sería la masa compactada, que son 11.158 menos la masa del molde, que son 7.106 dividido para nuestro volumen, que son 2.120. Y así se va sacando cada uno. Bueno, a la final solo son tres cilindros. Entonces, después de esto, hacemos nuestro contenido de humedad, que bueno, a veces dicen contenido de agua, en nuestro molde, o sea, en el cilindro. Y eso se hace con nuestro aparato. Entonces, en este caso, salió 9,08. Nuestra densidad seca, 1,93, cosa que es muy bajo es nuestra densidad seca, es muy bajo. Para estos pusimos en seis cápsulas que fue la 327, la 1 306, 29, 331 y la 39. ¿Ya? Rápidamente avanzando, decimos que la capa del suelo, o sea que en la húmedo fue 94,05. Voy a explicarle solo de uno. La del suelo seco salió 80,1, asimismo, calculados en gramos. Jamás se olvide. Para la masa de la cápsula, o sea, sin el relleno del volumen, quiere decir que solo está 27,23. Para la masa del agua, que es lo que añadimos en cada una, 13,95. Para el seco, 52,87. Ya se eleva ya que ya que no se tiene nada que condensar. Y para el contenido de agua, que es la división entre el 13,95 y el 52,87, son el 26,385. Ahora, para el promedio de contenido de humedad, solamente es la relación entre ambos. Solamente se suman y se dividen para dos, solo es una relación. Y para la densidad seca, simplemente se coge la densidad húmeda, que en este caso es 21,371, dividido para 100 más el agua, dividido para 100, porque como son porcentajes, es la densidad seca. ¿Cómo se calcula la densidad seca en unidades? Gramos sobre centímetro cúbico. Para la saturación, se ve con el dial, que es nuestro aparato, y salió en 00 tanto como en el aparato, tanto como se calcularía en el porcentaje, pero cambiando para diferentes fechas, que sería durante 24 y 36 horas, ya fue variando un poco. Y especialmente tienen que tomar en cuenta que si son finos, van a variar mucho más, si es que son finos.
Ya. Y eso es obviamente de la sobrasante. Entonces, ya sabemos que lo expliqué, que para cada capa son 56 golpes, 25 golpes, 10 golpes. La masa saturada, que son 11.590, los 11.438, pero es lo que se satura dentro del cilindro. Hay que tomar en cuenta eso, que solo es una resta. Del contenido de saturación, pasado ciertas horas, se vuelve a tomar las mismas muestras. Es el mismo procedimiento que expliqué, pero es pasado las 36 horas. Para el momento de la penetración, ¿a qué se refiere con la penetración? Se refiere al el deformímetro, que es aproximadamente cada cuánto se va a hacer las lecturas. ¿A qué me refiero? Con el deformímetro se vende en 0, en 25, en 50, en 75, en 100, 150. Entonces, cada vez que va bajando, se le toma una muestra en el dial, que es lo que se va deformando a presión, que aproximadamente creo que eran casi como 43, 47 kilómetros que se ponían a presión cada vez que iba subiendo, hasta llegar hasta nuestro punto 0600. Usualmente se toman al principio hasta el 100 de 25 a 25. A partir del 100 se toman en 50 y al haber llegado al 100, al 200 ya se toman de 100 en 100. Entonces se toman el primero, se hace el cálculo en la presión, el dial es lo que nosotros vemos en el deformímetro, lo mismo se calcula con la presión. El dial es lo que se va haciendo de cada molde. Aquí como vemos el molde uno, molde 2, molde 3. Se hacen cada uno. Después de eso se hace el CV recorregido, que se ve que esté entre 0.1 y 0.2. Entonces, la carga estándar va a variar obviamente entre 1 y 1.5, porque son entre las dos que van a variar. Entonces, dependiendo de eso, ya vamos sacando nuestro promedio entre ambos, que el uno fue de 79, 18 y 19. Entonces, ahora viendo en las gráficas, vemos cómo va subiendo esas gráficas. En el molde uno cómo va arrasando desde desmesuradamente, va bajando, pero luego sube. Lo mismo para el segundo, que comienza y se eleva drásticamente. Obviamente, la mejor elección es el molde 2, ¿no es cierto? Claro, el molde 2 es el mejor. Sí, el molde 2. Entonces, la densidad seca de la mejor elección fue de 1,66 y fue en 1881, claro. Y solamente se hace la carga en libras, que utilizando la ecuación serían 46. Redondeado, 47. Y como vemos que es un promedio máximo, y como sabemos en el Proctor modificado siempre es como según el AASHTO 93 que decía que es desde el 95% para arriba, en este caso desde 95 a 100. Entonces, como comprobamos, salía de 23 y de 24. Y eso es todo. Entonces, el que más se acercó fue el tercero, perdón. Entonces, el tercer molde fue el que más se acercó, porque siempre es a partir del 25 al 100. Fue el que más se ha acercado, es el tercer molde. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias.